Pablo Gil, XTV. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal estás? Pues muy bien, de jueves, ya solo queda un día para el viernes, así que contenta, como todos. Pablo, vemos hoy al IBEX 35 cayendo en rojo. En general, por lo que estoy viendo aquí, hay mucho rojo en las plazas europeas. Parece que el IBEX en particular es ese hachazo, ¿no?, del que hablan a las eléctricas, el que está tirando a la baja. Sí, estamos viendo una continuidad bastante estructural desde hace semanas, con bancos haciéndolo muy bien, eléctricas sufriendo. Iberdrola se escapó un poquito de ese movimiento con un rebote que tuvo no hace mucho. El IBEX está llegando, bueno, estamos ahí en esa zona que siempre comentamos que estructuralmente es un problema. Lo que pasa es que puedes entrar perfectamente dentro de... Espera que voy a compartir pantalla contigo y así podéis ver esto que os estoy contando. Como decía, el IBEX está en esa zona que estructuralmente representa un cierto problema, aunque si bien es cierto podemos todavía meternos aquí, es decir, podemos profundizar en lo que es el avance, pero estamos en esas áreas complicadas, tanto en España, lo estamos viendo con la bolsa americana atacando otra vez la zona de máximos históricos, lo estamos viendo en el DAX con esa extensión hacia la parte de arriba de una estructura que tiene más de 20 años. Y como bien dices, pues las eléctricas sufriendo, ¿no? Tenemos Solaria que sigue su proceso correctivo. Y yo creo que cuando alcance esta directriz puede ser una buena alternativa, puede ser una buena oportunidad. Aún queda, es decir, en términos porcentuales estamos hablando de movimientos desde las cotizaciones actuales caídas de otro 16% antes de alcanzar esa cota, lo cual da una idea de la magnitud de la subida previa, ¿no? Por el lado de Iberdrola tendríamos todavía pues algo de recorrido hacia el soporte sin que plantee un problema. Si miramos la estructura, tuvo una caída muy llamativa aquí, después una pequeña recuperación, a la otra vez vuelve a perder terreno. Yo creo que la cota en torno a 10 es un soporte muy bueno y por debajo de eso ya nos vendríamos a lo que es la tendencia estructural que arrancó en 2012. Y por el otro lado, evidentemente, pues estamos viendo buen comportamiento en Repsol, en los bancos. Desde ese punto de vista, es lo que está jugando el mercado de cíclicas defensivas. Ahora después os enseñaré, si queréis, un gráfico, porque es muy interesante la posible reversión que podría tener lugar y el por qué. Pues adelante con ese gráfico, si te parece, Pablo, ya que lo mencionas. Perfecto, mira, yo había preparado varias cosas que comentaros hoy que creo que están en todos los titulares, ¿no? Por un lado, lo que está ocurriendo con AMC, que como todos sabéis es uno de estos meme stocks que se pusieron de moda junto a GameStop en las redes de Reddit y que el otro día pues, protagonizó una subida espectacular, ¿no? Y esto da una idea muy clara de este comportamiento, da una idea muy clara de qué está dominando el mercado. Es curioso que AMC tenga estas valoraciones cuando los resultados son estos. Es decir, hay una desconexión absoluta entre aquellos que están comprando este valor. Casi es como un juego, ¿no? A ver si lo reventamos por arriba, mucho de los comentarios de Reddit. Y luego está la realidad económica de AMC, que es que pierden dinero sistemáticamente desde hace tiempo y no hay previsiones de que vayan a mejorar mucho sus cifras. Con lo cual, este es el tipo de desconexión que desde un punto de vista fundamental, cuando nosotros vemos esto, te lleva a pensar que es insostenible lo que estamos viviendo, pero por otro lado hay que ser prudente porque el conjunto de traders que no miran para nada estos datos y que simplemente se centran en el momentum, en lo que está pasando en el mercado, pues eso es lo que está dominando las decisiones de compraventa. AMC además está incurriendo en un endeudamiento brutal. Antes estaba con menos de 2 billones de deuda, ahora está con 5 y pico. Por tanto, una situación que creo que es un buen ejemplo, ¿no? de cómo cosas que no ganan dinero y cosas que se endeudan de forma brutal reciben el apoyo de un conjunto de inversores que no les importa nada del fundamento y simplemente se lo toman como un juego de a ver cuánto lo pueden hacer subir poniéndose todos de acuerdo. No solamente estamos viendo este comportamiento en AMC, lo hemos visto en GameStop, lo hemos visto en algunas otras compañías, hasta el punto de que, según los datos de ayer, en la última hora de mercado, el 25% del volumen del New York Stock Exchange se concentró en los meme stocks, en los valores de este tipo, lo cual da una idea de la magnitud y la amplitud que tiene el impacto de las redes sociales
en las decisiones de inversión. Pero la parte de growth o de tendencias hacia cíclicas y defensivas es un gráfico que está aquí. Aquí tenéis un gráfico de Goldman Sachs, Global Cíclicas contra Global Defensivas. Es una cesta de compañías que representan ambos sectores y como veis, bueno, pues hemos visto un movimiento muy potente a favor de las cíclicas contra las defensivas y la pregunta es si ahora que empezamos a detectar un deterioro en lo que es el impulso monetario, estamos viendo cómo se reduce ligeramente pues esas intervenciones de los bancos centrales, si eso podría dar lugar a que la corrección en la línea azul acabe generando una corrección en la línea blanca. Pensad que si miramos desde el año 75, los growth stocks lo han hecho mucho mejor que los value stocks. Es algo que estructuralmente tiene sentido, pero por otro lado también hay grandes procesos revertidos. Es decir, aquí hay un movimiento enorme a favor de value, igual que este proceso, o este de aquí, coincidiendo con el pinchazo a la burbuja.com y ahora hemos llegado en 2020 a un nivel de sobreextensión histórica y la pregunta es si pudiésemos revertir o no a ese punto de equilibrio, ¿no? Recordar que las cíclicas pues, están compuestas principalmente del sector materiales, consumo cíclico, financiero, inmobiliario, industrial y tecnología, mientras que las defensivas normalmente suelen estar representadas por salud, alimentación, consumo básico, eléctricas y telecos. Esta es una de las grandes preguntas, ¿no? Yo creo que este año y el que viene muchos inversores van a estar pendientes de esta rotación sectorial, si se produce o no. En el caso de producirse, podría haber una realocación tremenda de carteras de forma generalizada y cambios en las tendencias de muchos valores que llevan comportándose pues, de una manera estructural desde hace varios años. Pablo, desde todas las voces ¿no? Están de acuerdo o hay unanimidad en que la mejor política económica es la vacunación y ayer Joe Biden en un discurso desvelaba un gran plan ¿no? para que antes del 4 de julio, de su fiesta nacional, ya sabemos lo patriotas que son, el 70% de la población esté vacunado y se declaren, por así decirlo, ya libres de COVID, entre comillas. Pero bueno, el 70% es esa inmunidad, se alcanzaría esa inmunidad de rebaño. Para esto queda menos de, un mes exacto. ¿Cómo decirlo? ¿Qué desequilibrio se puede generar cuando Estados Unidos, se recupere así tan rápidamente, puesto que la estrategia de vacunación está siendo tan ágil entre Estados Unidos, por ejemplo, y Europa, o no? ¿Va a ser una cosa más o menos que va a llevar la misma, no sé, el mismo camino? Yo creo que Estados Unidos tenía, en términos de diferencia, un gap mucho mayor antes que ahora. Es decir, en Europa se han puesto las pilas o se están poniendo las pilas muy rápido y es verdad que parte del problema de por qué hemos ido tan lento ha sido un problema de suministro de vacunas, no de capacidad de vacunación, ¿no? En Estados Unidos, si no me equivoco, andan ya como por el 51% de al menos una dosis. Parece que no tienen ni falta de vacunas ni tampoco falta de capacidad para alcanzar ese 70%. Lo que necesitan es convencer a la población. Hemos visto en algunos estados campañas muy curiosas, ¿no? De regalan cervezas, en algunos donde está permitido el uso de la marihuana incluso regalaban pues un cigarrillo de cannabis o un porro. Es decir, hemos visto de todo. Hemos visto participar en un sorteo, entradas para eventos que van a tener lugar durante el verano. Es decir, ya no saben qué hacer para convencer a la gente de que se vacune. Que lleguen o no al 70%, yo creo que va a ser un tema de una campaña de concienciación social, no de necesidad de vacunas o de centros para vacunar. En Europa no, en Europa el problema que estamos teniendo es que, como el otro día anunciaban, pues Janssen no vamos a tener todas las vacunas que teníamos previstas en el mes de junio, se supone que nos las van a dar en julio y agosto, con lo cual ya se retrasan 2 meses, hemos tenido los problemas que todos conocéis con AstraZeneca. La duda de qué hacer con la gente que tenía la primera vacuna de AstraZeneca, si se ponían o no se ponían la segunda dosis de la misma vacuna u otra distinta, la reacción de la población, al menos aquí en España, de no querer seguir el consejo de la ministra de Sanidad. Estamos siempre como apagando fuegos en Europa, pero yo creo que estamos mejorando mucho
Hablar de si vamos a alcanzar antes de verano ese 70% creo que es ridículo, pero tal vez para finales de verano pues podríamos estar en ese entorno y ya hemos visto hasta qué punto es efectivo la vuelta a la normalidad cuando se consiguen determinadas parte de la población vacunada, ¿no? Entonces, es la única salida que tenemos. Pensemos también que el chorro de estímulo fiscal y monetario se va a ir agotando, es decir, el mercado ha descontado muchas cosas, poco a poco ese tipo de grifo de ayuda cada vez va a ser menor. No quiere decir que se vaya a drenar, pero sí que no va a seguir el incremento del estímulo, no va a seguir al ritmo que estamos acostumbrados. Y a cambio lo que tendremos es recuperación económica. En Europa yo creo que en la segunda parte de este año vamos a tener datos muy buenos, tal y como han sido en Estados Unidos y en China. Y ahí va a llegar un tema que va a ser muy interesante, ver qué puede más. Si la recuperación económica como principal argumento para los inversores o la retirada de estímulo como detractor de la ilusión o del optimismo que tienen los inversores hoy en día. Y va a ser muy curioso porque el año pasado fue tremendamente atípico, ¿no? En una máxima recesión del último siglo vimos un comportamiento eufórico por parte de los inversores. Por tanto, ahora habrá que ver si se revierte eso o si por el contrario se apuntala con buenos datos macro. Y hablando precisamente de la vacunación, ¿no?, y de la inmunidad de rebaño y de la seguridad de los países, precisamente aquí en España, ya mirando a nuestro selectivo y a nuestros valores, hoy parece que se resienten, ¿no?, esos valores asociados al turismo, un poco a la espera de si se van a aliviar las restricciones a esos viajeros británicos y de cómo se va a comportar el turismo. Sí, es que son compañías que además estamos en campaña de verano, es decir que este tipo de compañías no generan sus beneficios de forma lineal mes a mes, sino que tienen determinados espacios temporales al año donde capturan un porcentaje muy grande de todo lo que ganan en el cómputo de los 12 meses. Entonces, perderse o no perderse la campaña de verano cambia muchísimo la visión sobre los resultados de la compañía. Estábamos esperanzadísimos con que Reino Unido era el país donde el avance de la vacunación era más rápido dentro de lo que es toda la zona de Europa y nosotros dependemos muchísimo del turista británico y de repente surge este miedo a la variante india que se empieza a detectar en Reino Unido, lo cual automáticamente pues deja un poco en stand-by la decisión de si vienen o no vienen y claro, eso genera pues casi como una decisión binaria, ¿no? Si no viene el turista británico, la percepción de cómo va a ser la campaña veraniega pues pierde mucho fuelle. Si por el contrario se permite la llegada de turistas de Europa, pues la sensación es que vamos a tener un año donde vamos a empezar a ver la nueva normalidad, la salida de esta gran crisis y junto con el turismo local, que también es algo que estamos todos deseando poder hacer, pues podríamos salvar la situación y entonces las compañías relacionadas con hoteles, con vuelos, etcétera, pues podrían ser grandes ganadores durante los próximos meses. Pero es una incógnita. Yo creo que nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar de aquí hasta que acabe el mes de septiembre. Ya, Pablo, para terminar, ¿alguna recomendación? Bueno, que miremos muy de cerca todos los datos de inflación, creo que es donde se focaliza hoy en día la mayor dosis de preocupación, porque es lo que los bancos centrales van a utilizar para decidir cómo de rápido lanzan o no un mensaje de vamos a empezar a salirnos de este juego, vamos a empezar a dejaros solos. Si la inflación nos sigue presionando al alza en estos datos que se van a publicar en junio, es probable que los inversores lo celebren pensando, bueno, vamos a tener tranquilidad ya sin tener que contar con que los bancos centrales nos abandonen. Si por el contrario vemos datos otra vez como los del mes pasado muy fuertes, por mucho que nos digan que no quieren subir y no van a subir tipos hasta 2023, pues creo que los inversores van a empezar a tener serias dudas al respecto, ¿no? Entonces, bueno, junio no es un mes especialmente positivo para la bolsa, tampoco es un desastre. Creo que lo que puede decantar a que salga mejor o peor el movimiento va a ser este tipo de dato de inflación que se va a publicar, porque el coste de fabricación que salió la semana pasada a nivel europeo pues fue alarmante, fue realmente alto.
Pues Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, apuntamos como siempre esas recomendaciones y te agradecemos desde aquí, desde Negocios Televisión, que nos hayas arrojado un poco de luz, ¿no?, a ese comportamiento que están teniendo hoy los mercados y a situaciones como las que nos has presentado, esos, pues esos jóvenes que se ponen de acuerdo para apostar por una empresa y que luego la realidad de esa empresa es totalmente distinta. Gracias, Pablo. A vosotros. Hasta luego. Saludo.